Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Barroso López Alberto Israel y el día de hoy les hablaremos sobre en este proyecto de introducción de las doctrinas filosóficas sobre algunos filósofos que marcaron sucesos, hechos, entre muchísimas cosas más a lo largo de su vida. Para esto hemos traído a 4 personas, las cuales nos hablarán sobre ellos. Sus nombres son Herrera Bustíos Evan Ismael, Rodríguez Cauich María Fernanda, Santana Monforte José Reinaldo y Velázquez Canché José Iván. Ellos les contarán sobre estos filósofos, cuáles fueron sus obras, qué sucesos hicieron, sus fechas de nacimiento, su fecha de muerte, entre muchísimas cosas más. Sin nada más que mencionar, comencemos. A continuación, se hablará sobre la vida de distintos filósofos, entre ellos Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, etc. Se hablará sobre su vida y también se hablará sobre otros puntos relacionados al tema. Agustín de Hipona o Urgelio Agustín de Hipona, el latín Aurelius Augustinus Hipponosis, conocido también como Agustín. Tagaste del 13 de noviembre del 354, Hipona 28 de agosto de 430, fue escritor teológico, filósofo cristiano. Después de su conversión fue obispo de Opiona, al norte de África, y dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y pelagianismo. Es considerado el doctor de la Iglesia. Fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y, según Antonio Livy, uno de los más grandes genios de la humanidad. Autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, siendo Confesiones y La ciudad de Dios sus obras más destacadas. Es venerado como santo por varias comunidades cristianas como la Iglesia Católica, Ortodoxa, Oriental y Anglicana. La Iglesia Católica lo considera padre de la Iglesia Latina o de Occidente, y el 20 de septiembre de 1295 el Papa Bonifacio V lo proclamó doctor de la Iglesia por sus aportes a la doctrina católica, junto con Georgina Mango, Ambrosio de Milán, de Jerónimo es Estridón. Su fiesta litúrgica se celebraba el 15 de junio del 28 de agosto. Tomás de Aquino, Tomaso Aquino. El 7 de marzo de 1264 fue un presbítero, fraile teológico y filósofo católico perteneciente a la orden de predicadores. Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática en material de metafísica. Su obra representa una de las fuentes más citadas del siglo IX, además de ser punto de referencia de la escuela de pensamiento tomismo y neutromismo. La Iglesia Católica lo nombra doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad, y considera su obra fundamental para los estudiantes de filosofía y teología. Fue el principal defensor clásico de la teología natural. Su comentario sobre las obras de Aristóteles y Lázaro, a la oportunidad de representación de su obra, favoreció la compatibilidad entre el pensamiento aristotélico y fe católica. Asimismo, recibió la influencia del platonismo en Agustín de Hipona, del aristotelismo de Averroes y de Maimónides, a quienes tomaban como autoridades. Sus obras más conocidas son Summa Theologiae, Compendium
nutrió de la doctrina católica, en la cual trató en 495 cuestiones divididas en artículos aquí gentiles, compendio de apología filosófica de la fe católica, que constó de 410 capítulos agrupados en 4 libros, redactado a petición de Raymond de Peñafort. René Descartes nació en 1596 en La Haye, Touraine, en el seno de una familia acomodada de comerciantes y abogados, estudiantes en el prestigioso Colegio Real de la Fleche. Regido por los jesuitas, Descartes se formó en artes liberales, literatura y lenguaje clásica, historia y retórica, aunque sobre todo obtuvo una educación en teología y filosofía escolásticas, disciplinas que incluyen también matemática, física de corte aristotélico. Tras licenciarse en Derechos en 1616 y durante los 10 años siguientes, el joven Descartes se enroló voluntariamente en varios ejércitos y se dedicó en viajar por Europa, entregándose a la agitada vida de época. En el contexto de la Guerra de los 30 años de 1618 y 1648, fue su problema labor como ingeniero militar en que permite terminar su ambicioso camino favorito y buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en sí mismo, o bien en gran libro de mundo, discurso de método. Durante aquellos años de aprendizajes marcados por el magisterio, inicia junto al científico holandés Isaac Weizmann. Surgieron los primeros tratados sobre música hidráulica y geométrica, así como posteriores investigaciones sobre la reflexión de la luz o sobre el sonido, aunque indicaba la primera parada de esta actitud. Inspiraba tanto en el modelo de la serialización reglada de proceso matemático como en el simbolismo algebraico geométrico. Fueron las reglas para dirección del espíritu en 1628 a 29, donde se advirtieron ya que su preocupación cardiaba por el método de la unidad del saber. John Locke, pensador británico, uno de los máximos representantes del empirismo inglés, que destacó especialmente por sus estudios de la filosofía política. Este hombre polifacético estudió en la Universidad de Oxford, en donde se doctoró en 1658, aunque su especialidad era la medicina, y mantuvo relaciones con reputados científicos de la época, como Isaac Newton. John Locke fue también diplomático, teólogo, economista, profesor de griego antiguo y de retórica, y alcanzó renombrar por sus escritos filosóficos en los que sentó las bases del pensamiento político liberal. En su obra más trascendente, Dos ensayos sobre el gobierno civil, sentó los principios básicos del constitucionalismo liberal, al postular que todo hombre nace dotado de unos derechos naturales que el Estado tiene como misión proteger, fundamentalmente, la vida, la libertad y la propiedad. Partiendo del pensamiento de Thomas Hobbes, Locke apoyó la idea de que el Estado nace de un contrato social organizado, rechazando la doctrina tradicional del origen divino del poder. Pero, a diferencia de Hobbes, argumentó que dicho pacto no conducía a la monarquía absoluta, sino que era revocable y solo podría conducir a un gobierno limitado. Locke defendió la separación de poderes como forma de equilibrarlos entre sí e impedir que ninguno degenerara hacia el despotismo, pero por inclinarse por la supremacía de un poder legislativo representativo de la mayoría,
Se puede también considerar a John Locke como un teórico de la democracia, hacia la que acabaría evolucionando los regímenes liberales. Por legítimo que fuera, sin embargo, ningún poder debería sobrepasar determinados límites. Este tipo de idea inspiraría al liberalismo anglosajón e indirectamente también al resto del mundo. Immanuel Kant, filósofo alemán, hijo de un modesto guarnicionero, fue educado en el pietismo. En 1740 ingresó en la Universidad de Königsberg como estudiante de teología y fue alumno de Martin Knudsen, quien le introdujo en la filosofía racionalista y le imbuyó asimismo el interés por la ciencia natural, en particular por la mecánica de Newton. De Kant suele distinguirse un periodo inicial, denominado precrítico, caracterizado por su apego a la metafísica racionalista de Wolff y su interés por la física de Newton. En 1770, tras la obtención de la cátedra, se abrió un lapso de 10 años de silencio durante los que cometió la tarea de construir su nueva filosofía crítica, después de que el contacto con el empirismo escéptico de David Hume le permitiera, según sus propias palabras, despertar del sueño dogmático. En 1781 se abrió el segundo periodo de la obra kantiana, al aparecer finalmente la Crítica de la razón pura, en la que trata de fundamentar el conocimiento humano y fijar asimismo sus límites. El giro copernicano que pretendía imprimir a la filosofía consistía en coincidir el conocimiento con la trascendental, es decir, estructurando a partir de una serie de principios a priori, impuestos por el sujeto que permitían ordenar la experiencia procedente de los sentidos. Resultado de la intervención del entendimiento humano son los fenómenos, mientras, a pesar de su carácter oscuro y hermético, los textos de Kant operaron una verdadera revolución en la filosofía posterior, cuyos efectos llegan hasta la actualidad. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán. George estudió primero en el instituto de su ciudad natal y entre 1788 y 1793 siguió sus estudios de teología en Tübingen, donde fue compañero del poeta Hölderlin y el filósofo Schelling, gracias al cual se incorporó en 1801 como docente a la Universidad de Jena. El propio George calificaba el idealismo de Fichte de subjetivo, el de Schelling de objetivo y el suyo como absoluto, para denunciar la incapacidad de estos para resolver la contradicción, tarea que para él constituía el objetivo último de la filosofía. La supresión de la diferencia es la tarea fundamental de la filosofía. Si la filosofía alemana del momento se hallaba dominada por el concepto de kantiano de noumeno, que establecía el límite más allá del cual el conocimiento no podía avanzar, para George, la filosofía tiene que dejar de ser tendencia al saber para ser un efectivo y pleno saber, para ser ciencia. George parte de la realidad como un todo monismo, compuesto por partes integrantes cuyo sentido solo puede ser aprendido por remisión a la totalidad en la que se inscriben. Al contrario de lo que sucede en otros sistemas, el absoluto de George se da como el concreto, como una suma de todos los momentos del proceso a la vez, que como el resultado, superando la vaguedad de la abstracción, que constituye un momento del todo. Martin Heidegger fue un filósofo alemán, el cual también fue discípulo de Edmund Husserl. Su indiscutible preeminencia dentro de la filosofía continental se ha visto marcada siempre por la polémica, sobre todo la de su adhesión al régimen nacional socialista manifestada en el discurso que pronunció en la toma de posesión de la cátedra en la Universidad de Friburgo. Que en 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación de Alemania por los aliados, fuera destituido como docente en Friburgo, solo que en el año 1952 se reincorporó.
Si bien su actividad académica fue ya mucho menos constante, la obra de Heidegger suele entenderse como separada en dos periodos distintos. El primero viene marcado por Ser y Tiempo, obra que, pese a quedar incompleta, plantea buena parte de las ideas centrales de todo su pensamiento. En ella el autor parte del presupuesto de que la tarea de la filosofía consiste en determinar plena y completamente el sentido del ser y no de los entes, entendiendo por ser y en general aquello que instala y mantiene a los entes concretos en la existencia, aunque la definición de este concepto ocupa toda la obra del autor y es en cierto sentido imposible. El filósofo estudia la historia de la metafísica desde Platón como proceso de olvido del ser y como caída inevitable en el nihilismo. En sus últimas obras realiza un acercamiento al arte como lugar privilegiado donde se hace presente el ser. Para Heidegger se hace también necesario rehabilitar los saberes teórico-humanísticos a fin de mostrar que lo que constituye a todo hombre en cuanto tal no es su capacidad material de alterar el entorno, sino la posibilidad que tiene hacer el mundo habitable. El hombre debe comprender que no es el señor del ente, sino el pastor del ser, y que el lenguaje es la casa del ser. Antes de la técnica, el lenguaje y en general la conciencia son los dos elementos que constituyen al hombre en cuanto existente o, lo que es lo mismo, en cuanto hombre. Gabriel Marcel fue un filósofo francés de origen judío, uno de los mayores representantes de la corriente del existencialismo cristiano, que se desarrolló paralelamente al existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre. Gabriel Marcel se convirtió al catolicismo en 1929 y fue profesor en la École Normale Supérieure de París y en varios institutos franceses y de otros países. Además de su obra filosófica, hay que mencionar su actividad como crítico teatral para Les Nouvelles Littéraires y sus obras dramáticas como Un hombre de Dios. Otras obras suyas dignas de mención son Diario metafísico, Ser y tener, Universal Invocation, Homo Viator, El misterio del ser, Le déclin des sciences, entre otros. En su pensamiento se hace sentir la doble influencia de Henry Bergson y del pensamiento idealista angloamericano, sobre todo por lo que se refiere a la enseñanza ética y religiosa de Francis Herbert Bradley y Josiah Royce. Defendió el primado de la filosofía del conocimiento y afirmó que la metafísica no debe degradar el misterio ontológico a problema, sino reconocerlo como tal. Su pensamiento es esencialmente una filosofía de lo indemostrable, una exploración de los elementos de la realidad que no se pueden aprender mediante el conocimiento objetivo. Jean-Paul Sartre fue un filósofo y escritor francés. Precoz de lector de los clásicos franceses, en 1915 ingresó al Liceo Henri IV de París y conoció a Paul Nissan, con quien inició una estrecha amistad. Al año siguiente, el segundo matrimonio de su madre lo obligó a trasladarse a Le Rochelle. Hasta 1920 no volvió a París. En 1924, sus estudios universitarios en la École Normale Supérieure, donde conoció a Simone de Beauvoir, con quien estableció una relación que duraría toda su vida. Tras cumplir el servicio militar, empezó a ejercer como profesor de instituto. En 1933 obtuvo una beca de estudios que le permitió trasladarse hasta Alemania, donde entró en contacto con la filosofía de Husserl y Heidegger. En el año 1938 publicó La náusea, novela que pretendía divulgar los principios del existencialismo y que le proporcionó cierta celebridad, al tiempo que se convertía en símbolo de aquel movimiento filosófico. En 1943 publicó El ser y la nada, su obra filosófica más conocida, versión personal de la filosofía existencialista de Heidegger. El ser humano existe como cosa. Tras participar directamente en la revuelta estudiantil de mayo de 1968, multiplicó sus gestos públicos de izquierdismo, asumió la dirección del periódico Le Cause du Peuple y fundó Tout, de orientación maoísta y libertaria. En 1975 inició el progresivo quebranto de su salud. La ceguera lo apartó de la lectura y la escritura durante los últimos años de su vida. Tras haber completado su postrera gran obra, El idiota de la familia, dedicada al tema de la creación literaria, era el fruto de los 10 años que dedicó a la investigación de la personalidad de Gustave Flaubert. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención.
díganos su opinión mediante este video. Por nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias por ver. Nos estaremos viendo en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.